En las páginas del libro de Éxodo, entre un montón de instrucciones y rituales, hay un objeto que llama mucho la atención, un pequeño altar de oro. Pero fíjense, este no era para los sacrificios de animales, era para algo mucho más sutil, algo constante. Hoy vamos a sumergirnos en el significado de este altar y a descubrir cómo su simbolismo, de hace miles de años, puede cambiar por completo la forma en que entendemos la oración hoy. Y esa es la gran pregunta que va a guiar todo este recorrido. ¿Cómo es posible que un artefacto de una cultura tan antigua nos diga algo relevante sobre cómo nos comunicamos con Dios en el presente? La respuesta, y esto es fascinante, está en el humo, un humo que nunca dejaba de subir. Bueno, para entender qué significa, primero tenemos que saber qué era. Y no era un altar más del montón. Era el altar de oro, conocido también por supuesto como el altar del incienso. A ver, imaginen que entramos en el tabernáculo, ese santuario móvil. Adentro, en un área llamada el lugar santo, justo antes de llegar a esa cortina enorme y pesada que separaba a todos de la presencia misma de Dios, ahí estaba, hecho de una madera resistente, la de acacia, pero completamente recubierto de oro puro. Su ubicación era estratégica, lo más cerca que se podía estar del lugar santísimo. Y los detalles que nos da la Biblia son súper específicos. Era bastante pequeño, en realidad, un cuadradito de unos 45 por 45 centímetros y de alto menos de 1 metro. O sea, no era algo que impresionara por su tamaño, para nada. Lo que impactaba era su material, oro puro, y como vamos a ver, la función que cumplía sin parar. Muy bien, ya sabemos cómo era. Ahora vamos a lo bueno. ¿Para qué servía? Y aquí es donde la cosa se pone seria, porque lo que se hacía en este altar estaba gobernado por reglas increíblemente estrictas. El ritual era sencillo, pero constante. Como un reloj, 2 veces al día, todos los días, sin excepción. Por la mañana, el sumo sacerdote Aarón entraba y quemaba este incienso especial, y al atardecer, cuando ya caía la noche, volvía a hacer exactamente lo mismo. La orden era muy clara. Tenía que ser un rito perpetuo, una fragancia que nunca se apagara delante de Dios. Y ojo con esto porque es crucial. Sobre este altar de oro estaba prohibido ofrecer cualquier otra cosa. Nada de sacrificios de animales, ni ofrendas de granos, ni derramar vino, nada de eso. Solamente el incienso preparado con la fórmula exacta que Dios había dado. Esto nos deja una lección clarísima. El acercamiento a Dios no es a nuestra manera, sino a la suya. Pero todo este ritual físico era en realidad un símbolo. Apuntaba a una verdad espiritual mucho más profunda. La pregunta del millón es, ¿qué representaba ese humo que subía sin parar día y noche? Y lo bueno es que no tenemos que adivinarlo. La propia Escritura nos da la respuesta. Miren lo que pide el salmista. Es una conexión directa. Él dice, Dios, que mi oración llegue hasta ti, que suba como si fuera el incienso. Ahí está. Él está pidiendo que su clamor sea recibido igual que ese aroma agradable y constante del altar de oro. Así que el simbolismo es potente y es clarísimo. Ese incienso que ardía perpetuamente era una imagen de las oraciones del pueblo de Dios, subiendo sin parar ante su presencia. Una representación visual perfecta de una comunicación que nunca se cortaba. Y ahora sí, aquí es donde todo esto explota de significado. Porque toda esta simbología tan rica del Antiguo Testamento estaba preparando el terreno para algo mucho más grande, el cumplimiento perfecto en la persona y en la obra de Jesucristo. Pensemos un momento, en el tabernáculo había 2 altares principales. El de afuera, el grandote, el de bronce, ese era para la sangre, para los sacrificios. Ese nos habla de la muerte de Cristo por nuestros pecados. Pero este altar, el de adentro, el de oro, nos cuenta una historia diferente. No nos habla de su muerte, sino de su vida actual, de lo que Él está haciendo ahora mismo. El libro de Hebreos lo explica de una forma magistral. Aarón era un sacerdote humano, se cansaba, envejecía y un día murió. Su ministerio terminó. Pero Cristo, nuestro sumo sacerdote, dice la Biblia que vive para siempre para interceder. Siempre. Él es el incienso perpetuo. Su intercesión por los suyos es eterna, no tiene pausas. Y esta intercesión tiene 3 cualidades que son alucinantes. Es perfecta. No tiene errores ni fallas. Es constante. Él nunca duerme, nunca se distrae. Y es eficaz. Siempre consigue su objetivo. En cierto modo, es como si Él tomara nuestras oraciones, a menudo torpes e imperfectas, y las presentara de forma perfecta ante el Padre.
Bueno, ¿y todo esto en qué nos afecta en el día a día? ¿Cuál es la aplicación práctica? La respuesta es una verdad que nos da una libertad increíble para nuestra vida de oración. Miren, gracias a esta intercesión continua de Cristo, lo que tenemos es, primero, acceso directo a Dios. Se acabó. Ya no hay velos ni barreras. Segundo, no se necesitan intermediarios humanos para llegar a Él. Tercero, y esto es clave, nuestras oraciones son aceptadas no por lo elocuentes o bonitas que sean, sino por los méritos de Cristo, que las presenta por nosotros. Y todo esto junto, ¿qué nos da? La base para poder orar con una confianza total y absoluta. Y con esto cerramos con una pregunta que queda en el aire para reflexionar. Sabiendo que hay un intercesor perfecto, constante y eficaz presentando cada palabra ante Dios, ¿cómo transforma eso la naturaleza misma de la oración? Es una idea realmente poderosa, en la que vale la pena meditar.